Tuvo un accidente esta mañana. Le dio un fuerte ataque porque, para la honra y gloria de Dios, este diciembre ha sido maravilloso. Amén. No he parado de predicar. Invitación tras invitación, la gloria para Dios siempre. Pero sí, también el enemigo se levanta y quiere obstruir el camino. Saben que eso es lo que nos apasiona, eso es lo que nos gusta, y a eso es lo que no nos negamos. Y él siempre trata de obstaculizar para que no lo hagamos. Pues yo soy de esos que no me detengo y que así sea arrastrando hago la obra de Dios. Si me toca llegar, como tenga que llegar, yo no cancelo la actividad. Si la quería cancelar de la actividad, pues que la cancelo, pero yo llego como sea a la actividad que me invite. Gloria a Dios. Acompáñenme al libro de Oseas, por favor. Dios ha sido bueno todo el tiempo. Capítulo 1, versículo 2. Leemos hasta el versículo 9. ¿Están ahí? Leemos honrando a los tres grandes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. En el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré, por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Luambi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén. Siéntese y denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por tu palabra, que es medicina a nuestros huesos. Cuando Dios habla de Oseas, está hablando de salvación. Oh Jehová salva. Oseas, el instrumento que usó Dios para ilustrar y darle a conocer a Israel la condición en la que se encontraba. Cómo estaba Israel, cómo estaba viviendo, cómo se estaba moviendo, pero también a demostrarle los pensamientos de Dios. El libro de Oseas es un libro maravilloso, un libro que refleja el amor de Dios hacia su pueblo, o sea, hacia nosotros. El libro de Oseas refleja cómo Dios se le pone el corazón cuando nosotros le fallamos, lo desobedecemos. El libro de Oseas refleja la misericordia de Dios. Que hagamos lo que hagamos, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Yo siento a Dios aquí.
libro maravilloso, pero es un libro que da tristeza, que da dolor, que saca lágrimas. Pero es un libro que demuestra rotundamente lo que es Dios con el ser humano. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que siempre está dispuesto al arrepentimiento de nosotros. Pero es también el ser humano cómo se porta delante de Dios, los abusos del ser humano, los abusos del cristiano, los abusos de la iglesia. ¿Cómo nos aprovechamos de la bondad de Dios? Intentamos jugar con el amor de Dios, pero no jugamos. Con Dios nadie juega. Fracasamos en el intento. El pueblo de Israel, un pueblo que Dios se lo dio todo, se lo sigue dando todo, porque Israel lastimosamente sigue en las mismas danzas. Que lo digan los estudiosos. Israel es una de las naciones que Dios verdadero se ha manifestado de una manera impresionante, y es una de las naciones que sigue aprobando cosas aberrantes delante de Dios. ¿O no es así, hermana? Han aprobado el aborto, han aprobado las relaciones. Eso es en todo el mundo, pero Israel tendría que marcar la diferencia. Un pueblo que ha visto la mano de Jehová obrando de una manera impresionante. Porque si no fuera por Dios, Israel no existiera. Es la nación más odiada. Es la nación más odiada. Porque es la nación que escogió Dios. Pero viven dándole la espalda a Dios. Nosotros somos el pueblo que Dios ha escogido. Un pueblo que Dios ha apartado. Un pueblo que Dios protege. Un pueblo que Dios cuida. Un pueblo que Dios alimenta. Un pueblo que Dios cría. Un pueblo que Dios se lo da todo. Pero un pueblo que le vive dando la espalda a Dios. Un pueblo que se burla de Dios. Que no aprovechamos la bondad de Dios. No la aprovechamos, amados. Si nosotros aprovecháramos más a Dios, Dios hiciera cosas aún más grandes. Porque que Él no ha encontrado un pueblo que se disponga. Es lo que ha encontrado un pueblo que saca excusa tras excusa tras excusa. Le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que este servicio está vacío? ¿Por qué usted cree que este servicio no hay casi gente? Y amados, aquí hay un poco de miembros. Yo no estoy hablando de los buenos. Estoy hablando de los miembros de la iglesia. Yo el 7, ahí me postré. Y ustedes saben yo qué estaba haciendo ahí. Le estaba preguntando al Espíritu Santo de Dios. Estaba hablando con Él. Mis dos hijos se arrodillaron conmigo. Y estábamos hablando ahí. ¿Y sabe qué me decía el Espíritu Santo de Dios? Se fueron tras dioses ajenos.
se fueron tras ídolos. Ustedes saben lo que yo dije cuando iba a interceder. Yo no lo dije, lo dijo el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque este mes es el mes donde más se desestabiliza el cristiano. No es en carnaval, porque ellos saben que esa fiesta es satánica. Muchos participan, otros no. ¿Ok? Pero este mes es donde el cristiano tiene que estar más despierto y es donde más se duerme. Porque es un mes disfrazado. Es un mes que disfraza. Pero preferimos irnos, porque eso yo lo hacía antes. Porque nos reunimos toda la... Y no tengo nada en contra de la familia, ojo. Pero te hago yo una pregunta: ¿por qué no te lo traes a ellos a ti y los metes de cabeza a la iglesia? Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. No que ellos se lo lleven, vea. Y le aseguro que ninguno de los que viajan se congrega. Antes decía les apuesto, ya no participo en apuestas. Pero sí se los aseguro. Sí se los aseguro. Entonces yo no como, pero sí me siento en la mesa donde toman. Y no es tanto eso, sino que como de la comida estás comiendo lo ofrecido a los ídolos. No estoy hablando del 25, no estoy hablando del 31, como le dije a Abraham, estoy hablando del 7. Porque el 7 es la fiesta que se ofrece a un ídolo. El 25 celebra el nacimiento de Jesús. Por equivocación, mucha gente no sabe que Jesús no nació en ese tiempo. Ellos están celebrando. El 31 se recibe el año nuevo, ok, se acepta. Pero el 7 se celebra la Inmaculada Concepción, que es un demonio. Eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se iba tras dioses ajenos. El único pueblo que tenía el verdadero Dios. El único pueblo que tenía el verdadero Dios. Pero él se complacía de los falsos. Porque hay gente que no se complace de los verdaderos, sino de los falsos. Hay gente que le gusta la falsedad, que le gusta la mentira. La idolatría de ese tiempo eran esos dioses: Baal, Acera y muchos dioses. Yo no sé los nombres porque yo no estudio eso, yo estudio eso. Muchos dioses, ellos se iban tras esos dioses. Hoy en día, ¿cuáles son los dioses? Las fiestas paganas, los trabajos excesivos, cuando le das el primer lugar a la familia antes que a Dios, cuando le das el primer lugar a los hijos, al esposo antes que a Dios. Esos son los ídolos. Mira, todo lo que le roba el primer lugar a Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. No volvemos idólatras. ¿Y sabe con qué compara Dios la idolatría? Con adulterio. Dios compara la idolatría con adulterio. O sea que cuando nosotros le quitamos el lugar a Dios en nuestro corazón y se lo damos a otra cosa, a otra cuestión, somos adúlteros. Por la palabra, no lo digo yo. Nos convertimos en eso. Y tú sabes lo que aborrece Dios: el adulterio.
adulterio es cuando una persona tiene una relación extra, ¿no? Eso también Dios lo compara. Porque es que la relación de nosotras con Dios. Pero si tú pones a Dios a un lado y escoges otra cosa como tu Dios, estás adulterando. Tenía Dios que demostrarle al pueblo de Israel cómo estaba delante de él. Llama al profeta Oseas. Los estudiosos dicen que Oseas era un profeta que estaba económicamente bien, vivía en el norte de Israel. Estaba en una situación buena. Pero era el único profeta que estaba apto para que Dios le ilustrara a Israel el estado en el que estaba. Dios siempre va a escoger a alguien de su remanente para hablarle a su pueblo. Había muchos profetas, había muchos sacerdotes, había muchos estudiosos, maestros. Pero el único que estaba bien delante de Dios era Oseas. Lo llama. Le dice: ve, busca mujer fornicaria. Me imagino el estado de ese hombre. Cuando Dios le habló, cuando Dios le dijo, ¿qué esperaba Oseas? Que Dios le dijera: ve, busca esa pastora, ve, busca esa profetisa, ve, busca esa salmista. Pero Dios solamente conoce la necesidad de su pueblo. Y para eso Él nos enseña, nos capacita, nos pasa por procesos. Y aunque no nos va a gustar, y aunque nos va a doler, y aunque nos va a sacar lágrimas, tenemos que obedecer la voz de Dios. Porque a todos les gustan los buenos llamados, los llamados visibles. Pero aquellos llamados que sacan lágrimas. Amado, Dios levantó profetas para hablarle a una nación. Dios levantó profetas para hablarle a la iglesia, para mostrarle a la iglesia la condición en que están. Pero amamos los profetas cuando nos vienen a traer palabras que te va a ir bien, que estás bien, que tienes un gran ministerio, que tienes un ministerio poderoso, que vas a ser pastor, que vas a pastorear una iglesia grande. Pero cuando Dios levanta a esos profetas a que te hablen la condición en la que te encuentras, a esos profetas son odiados. Eso fue lo que pasó con Oseas. A ese profeta que te dice la condición en la que está no es agradable para Dios. De la manera como hablas cuando no estás en la iglesia no es agradable a Dios. De las amistades que tienes, del entorno con que te rodeas, no es agradable para Dios. De con quién chateas cuando estás sola, solo, no es agradable para Dios. De que no te está viendo el hermano, el pastor, pero te está viendo Dios. Esos profetas son odiados. Son odiados.
Pero Dios quiere organizar su casa, Dios quiere organizar su vida. Porque a veces creemos que en la condición que estamos y como estamos haciendo las cosas estamos agradando a Dios. Resulta que no. El pueblo de Israel no estaba haciendo las cosas como le agradaba a Dios. Ese momento, el pueblo de Israel era el pueblo más sangriento que había. Una depravación impresionante. Dios tenía su corazón dolido, porque que a Dios le duele vernos en una condición mala. A Dios le duele en su corazón. Él se entristece. Porque Él nos creó, Él es un Dios celoso, Él nos creó pues para Él. Le estoy hablando a la iglesia, Él no estaba hablando de los sirios. Él no estaba hablando de ninguno de los pueblos alrededor, Él estaba hablando de su pueblo. Él es celoso con su iglesia. Con nosotros que estamos aquí. Con lo que creemos que lo amamos. Es una noche para que usted se autoevalúe y se mire y se muestre a Dios cómo está. Ven, una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Escuche bien, porque la tierra, usted sabe que no está hablando de nosotros, dice la tierra. Está vendiendo todo el globo terráqueo. La tierra fornica. Se va en pos de dioses ajenos. Fue Oseas, como todo hombre obediente, como todo hombre que está en la presencia del Señor y que tiene el oído pegado al cielo y que escucha a Dios latentemente y obedece. No era lo que él quería, porque era un profeta. Un profeta se va a meter con una mujer fornicaria. Pero él obedeció y fue y buscó a la mujer fornicaria y se la trajo. Gomer, pueblo que traiciona a Dios. Oseas, Dios de salvación, de amor, de perdón y de misericordia. Escuche bien. Todo lo que nosotros hacemos, todo trae consecuencias. Todo. Para malas o para buenas, porque las consecuencias buenas también hay. No vayan a creer que las consecuencias nada más son malas, no. Cuando usted obra bien y camina correctamente delante de Dios, usted tiene consecuencias buenas. Pero cuando usted hace lo incorrecto delante de Dios, tiene consecuencias malas. Dios le dice: ten hijos de fornicación, ten hijos de pecados. Tuvo 3 hijos. Esos 3 hijos fue el resultado del pecado de Israel.
primer hijo varón, llamado Jezreel. Era un presagio inminente que venía sobre el pueblo de Israel por la violencia y el derramamiento de sangre que había habido en esa nación. Jezreel, el primer pecado con que Dios le muestra a Israel la condición en que está. Había mucha muerte en Israel, porque eso es lo que trae el pecado a nuestra vida. Quizás usted está vivo, o quizás no usted. Usted ve muchas personas, cristianos, que lo ve bien, aparentemente, físicamente, pero por dentro están muertos. Gente que ha pecado, que le ha fallado a Dios, que ha cometido pecados aberrantes ante Dios. ¿Sabe una cosa? Yo trabajo en un centro comercial y este es el tiempo donde Isaac mete mucha gente a los locales, muchas chicas. Y yo soy, pues no que yo sea, me lo exigen, que yo tengo que llegar a los locales y como darme a conocer, porque yo soy el vigilante. Y decirle, mira, cualquier cosa me llama, lo uno, lo otro. Da la casualidad que muchos y muchas me han dicho, oye, pero tú eres diferente. Y yo, ¿por qué? ¿Tú qué eres? Y yo, ¿por qué? No por la manera en que tú te mueves. Yo no soy el único vigilante, pero sí soy el único cristiano. Eso marca la diferencia. Es que tenemos que ser diferentes. ¿Usted sabe? Hay mucha gente, oye, pero yo te había analizado y yo había notado que tú eres diferente. Ajá, pero entonces, ¿qué eres? Pues yo soy cristiano. ¿Sabe qué? Se te nota. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Que del 100%, el 90% eran cristianos que hoy en día están apartados. ¿Cómo se realiza? Apartados. Y ustedes saben que nosotros portamos algo que se llama el Espíritu Santo. Yo no soy adivino. Hoy hay un espíritu de adivinación que no es lo profético. Ustedes lo saben que es así. Eso es que no, que el número de cédula, la dirección de la casa, eso es adivinación, eso no es profeta. Los profetas Dios los llamó para hablarle a la iglesia, para hablarle al ser humano, para traer una ilustración de la condición de su pueblo, pero no para adivinar números de cédula, ni para adivinar dirección. Eso identifica, eso no edifica nada. Eso solamente la fama. Iba a ser y el 90% son apartados. El Espíritu Santo me habla
de por qué esas personas se apartaron. ¿Sabes de una de las cosas que más se han apartado? Fue esto. Que pusieron en el corazón de ellos en primer lugar de otra cosa y otra persona antes que de Dios. Gracias. Relaciones, trabajos, envolviéndose con gente que no le edificaba. ¿Y saben qué es lo más triste? Que hoy les cuesta levantarse. ¿Saben que me han dicho? Yo quiero, pero no puedo. Porque el corazón lo tienen arraigado al punto. Por eso es que la palabra dice el Señor que el que esté firme mire que no caiga. Él no está hablando de que no podemos caer, de que no nos debemos descuidar. Que debemos de mantener una relación con Él. Él no está hablando de que si yo estoy firme yo voy a caer. Eso no está hablando. Está hablando de la mantenencia. De que si estamos firmes, mantengámonos firmes confiando en Él. Porque hay muchos que te ven cuando tú estás firme te dicen vas a caer. Mira, porque eso es lo que usan. Hazte que firme, mira que puede caer. No, Dios no está hablando de eso. Dios está hablando que tenemos que mantenernos despiertos. Que si estamos firmes y nos arraigamos a Él, nos abrazamos de Él, vamos a permanecer firmes. No es caer, hermano, que cuando te caes no te levantas. El 90% de que caes son pocos los que se levantan. Pero no estamos despiertos a eso. Le damos mucho lugar al enemigo. Porque nos creemos los superhéroes. Caminamos por lugares donde no debemos caminar. Pisamos lugares donde cristianos no deben pisar. Nosotros tenemos áreas donde no nos podemos meter. Como yo soy cristiano, te voy a andar de fiesta en fiesta. Me invitan aquí, me invitan allá. Y sí, te crees fuerte. Ahí vas perdiendo tú. Porque estás alimentando algo que tenemos que permanecer así. Algo que está vivo. Creo que no me da tiempo de soltar el mensaje. Segunda hija, lo ruano, significa no amar. Un mensaje doloroso para Israel. Porque por un tiempo Dios no mostraría misericordia en un pueblo que lo había traicionado en repetidas ocasiones, le había dado la espalda. El segundo castigo de Dios para Israel, de Dios para su pueblo, es que no iba a mostrar misericordia.
pasamos de la gracia de Dios. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Voy a hacer lo que me da la gana. Mentira del diablo. La Biblia dice: sé santo porque yo soy santo. Entonces a nosotros el pecado nos tiene que patear. Amado, yo no soy religioso, pero sí me santifico para Dios. Porque mucha gente cree que santidad es la vestimenta. Equivocado está. Con eso no les estoy diciendo, no les estoy avalando, porque uno se tiene que guardar. La Biblia habla de pudor y modestia, de no exhibir nuestros cuerpos. Cuando está hablando que usted no puede usar los tenis, cuando está hablando que uno no te puede tirar tu jean, tu oversize, no está hablando la Biblia de eso. Está hablando de que yo no puedo venir a predicar aquí en mochona, en chancleta, en camisilla. No, porque no puedo exhibirme. Pero la santidad que está buscando Dios es la santidad del corazón. Que lo amen de corazón. Tampoco que tengan minifaldas, tampoco que tengan chores. No, eso no le agrada a Dios. Le están mostrando al mundo. Blusita, ¿cómo es que le llaman esas blusas aquí? Rotó. Parece como un nombre de hijo. Eso no le agrada a Dios. ¿Están entendiendo? Hay que guardarse para Dios. Pero más que eso, está hablando de la santidad del corazón, de guardar nuestro corazón para Él. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay mucha gente que se guarda de ropa, pero su corazón no está guardado. Oiga, último niño, tu nombre Loami, ¿qué significa? Esto es doloroso, doloroso. Cuando Dios toma decisiones que Él no quiere, pero la tiene que tomar, porque Dios, amados, nosotros estamos bajo la misericordia de Dios. Amén. Porque si estuviéramos por su justicia, aquí no estuviera ninguno, no estuviéramos ninguno. Estamos bajo la misericordia de Él. Porque si es por su justicia, ¿quién es bueno aquí? Nadie. Nadie. Ninguno somos buenos. Pero por su misericordia, que es grande, más grande que el universo, estamos aquí. Eso fue lo que pasó con ese pueblo. ¿Cuál es el significado del último? Lo que significa: no mi pueblo. Y estoy yo pensando, amado, era como si Dios estuviera declarando que el pacto entre Dios e Israel se hubiera roto. Todo rompió Dios, porque Dios no falla. El pacto lo rompemos nosotros. Cuando una mujer se casa con un hombre, se convierte en esposos. Pero, porque hay peros, si alguno de esos dos falla, el que rompe el pacto fue el que falló. Eso es lo que pasa con nosotros y Dios.
Bueno, yo creo que no voy a terminar. Porque me falta bastante. Eso es lo que pasa con nosotros y Dios. Él no rompe su pacto porque Él permanece fiel. ¿Sabe cuáles son los que somos infieles? Nosotros somos los que fallamos. Somos los que le damos la espalda. Somos los que mentimos. Somos los que lo hacemos a un lado. Somos los que nos vamos tras dioses ajenos. Somos los que lo suplantamos por otro. Somos los que le buscamos reemplazo. Nosotros somos los que rompemos ese pacto. Israel fue quien rompió ese pacto. Porque Dios siempre le demostró su amor. Amados, cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien con Dios, nosotros siempre vamos de victoria en victoria. Y la victoria no es que tú estés enfermo o estés sano, no. Porque la victoria es que si tú estás enfermo, estás con Dios y parte de la tierra con Dios, te vas para el cielo. Porque hay gente que dice que estoy enfermo, que no tengo a Dios. Mentira. Si estamos enfermos, estamos con Dios, estamos bien. Si estamos sin dinero, estamos con Dios, estamos bien. Hay gente que tiene dinero y hoy se muere. ¿Y tú sabes cuál es el lugar que le espera? El infierno. En las campañas que ministré, el Espíritu Santo me dio a hablar del infierno. ¿Sabe por qué? Porque eso hoy en día no se habla. La iglesia no está hablando de eso. Y hay que hablar de ese lugar. Porque son más los que se están yendo para allá que los que se están yendo para el cielo. Israel rompió el pacto con Dios. Pero hay algo que Dios siempre está a la espera de nosotros. O sea, todo se lo había dicho el pueblo. O sea, predicaba. ¿Sabe por qué? Porque las acusaciones venían. La gente decía, pero un profeta metiéndose con una adúltera. Pero que ese profeta está. O sea, le decía al pueblo que todo lo que él estaba haciendo era porque Dios se lo había mandado a hacer. Y que él estaba ilustrando la condición en la que estaba Israel. Que era un pueblo adúltero, un pueblo idólatra, un pueblo sanguinario. Y que Dios, todo lo que le venía para ellos era por la decisión de ellos. No era el castigo de Dios, era la decisión que ellos habían tomado. Nosotros somos los que decidimos por lo que nos va a pasar, por lo que vamos a pasar. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Le digo así que los propósitos. O sea, era propósito de Dios. Pero lo de Israel era consecuencia del pecado. Porque a veces confundimos eso y creemos que las consecuencias del pecado que nosotros hemos cometido escondidas, a veces lo llamamos propósito. Y no es propósito, es consecuencia de lo que tú has hecho. Pero Dios murió de misericordia. O sea, sabía que Él no iba a dejar a su pueblo, que Él iba a estar presto a perdonarlos. Pero ¿saben qué? A veces Dios está presto a perdonarnos y espera que nosotros nos arrepintamos y reconozcamos, y no lo hacemos.
En el versículo 5, el capítulo 5, no lo lean. El versículo 15 dice: insinceridad del arrepentimiento de Israel. ¿Saben qué Oseas que le dice ahí a ellos? Oseas le dice que Dios está ahí, que Él los va a levantar, que Él los va a perdonar, que Él los va a sacar de eso. Pero había un pueblo que no quería un arrepentimiento, que no tenía en su corazón arrepentirse. Así hay mucha gente que Dios la quiere levantar aquí. Insinceridad, falsos, que delante de los demás aparentan estar bien, pero están mal delante de Dios. Por eso que Dios dice en Isaías: este pueblo de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Hay gente que tú la ves aquí saltando, hay gente que tú la ves aquí adorando, hay gente que tú la ves aquí llorando, pero es de boca. El corazón está lejos de Dios, no quiere nada con Dios. Y sinceridad del pueblo de Dios. Lo voy a cerrar. Del versículo 11, del capítulo 11. Dios se compadece de su pueblo, pero dice: obstinado. En el versículo 7, escuchen bien lo que dice: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Escuchen. Aunque me llaman, eso está hablando de boca, no de corazón. El Altísimo, ninguno, pero hay una palabrita que dice ahí: ¿cómo? Absolutamente. No había ninguno del pueblo. Me quieren enaltecer. Qué tristeza, hermano. Porque eso es lo que se ve hoy en día. Mucha gente hablando de Dios, mucha gente predicando de Dios. Aquí. Pero no están viviendo a Dios. Mucha gente dice: yo amo a Dios, yo adoro a Dios, yo quiero a Dios, pero en falta de Dios lo están aborreciendo. Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Termina el libro. Yo me estoy estudiando ese libro a fondo. Es ni la primera parte de lo que les quería hablar. Es un libro tan maravilloso, tan maravilloso. Ahí habla de Jesucristo, del amor de Él por nosotros. Yo quiero
bendice.